Buenos días, mi nombre es Ángel Isaí Bolso Covarrubias, soy estudiante de la Universidad UTM Matamoros. El día de hoy voy a explicarle tres temas y cada tema está dividido en dos subtemas lo vamos a llamar bloques. El primer bloque se llama electricidad y por tanto tiene dos subtemas. El primer subtema se llamaría métodos y procesos de cargas de los cuerpos, fricción, contacto e inducción. El segundo subtema se llamaría ley de las cargas eléctricas, atracción y repulsión. El bloque 2 se llamaría corrientes eléctricas. El subtema 1 se llama conceptos de corrientes y densidad de las corrientes eléctricas. El subtema 2 se llamaría corrientes eléctricas, cómo funciona y la diferencia de potencial. Y el bloque 3 se llamaría magnetismo. Como subtema 1 se llamaría características de un cuerpo magnético. El subtema 2 se llamaría diferencia entre fuerza eléctrica y fuerza magnética. Ahora explicaremos el bloque 1 llamado electricidad, subtema 1 que se llama métodos y el proceso de las cargas de los cuerpos. Y la definición significa es el fenómeno mediante el cual un cuerpo adquiere carga electrónica ganando o perdiendo electrones. Hay tres tipos. El primer tipo se llama por frotamiento o también conocido por fricción. El segundo se llama por contacto. El tercero se llama por inducción. Vamos a explicar más a detalle qué es cada uno y cuál es su funcionamiento. Ahora comenzamos con la número uno, se llama fricción, cómo funciona mediante el rozamiento de la fricción de dos objetos neutros entre sí, que hay un intercambio o hay un robo de electrones. Cuando frotamos dos objetos, uno pierde electrones y otro gana electrones. Por tanto, el que quedó con más electrones o el que robó se queda con carga negativa, y el que perdió electrones se queda con carga positiva. Y un ejemplo o algo que lo podemos hacer y comprobar es mediante cuando frotamos un globo con nuestra cabeza. Cuando frotamos hay un intercambio o hay un robo de electrones, que el globo se carga con energía negativa y el cabello se carga con carga positiva. Por eso cuando acercamos el globo, el vello de la cabeza se levanta y eso causa un intercambio o un robo de electrones, y así se puede cargar un objeto. Ahora hablaremos con el número 2, que es el contacto o tocar. Significa que un objeto ya se ha cargado con energía, toca un objeto neutro y la carga sobrante solamente se distribuye, y como resultado se determina que los dos objetos terminan cargados de la misma energía. Un ejemplo en la vida cotidiana, un ejemplo simple, puede decir cuando o alguien más pasa con calcetines sobre una alfombra. Con el rozamiento, acabo de decir, crea una tensión o crea un campo electrónico. Y cuando tú tocas una perilla, en este caso de material conductor, hay un pequeño cambio de energía. Por eso te das como llamado un toque. Solamente el exceso de energía se traspasa a la perilla. Es un ejemplo con el ejemplo 2 de tocar. Ahora hablaremos sobre el 3, que es inducción o sin tocar. ¿Cómo funciona? Funciona mediante un objeto que ya está cargado, se acerca a un objeto neutro sin cargar, y el objeto cargado funciona como un imán. Ese puede atraer las cosas o puede empujar las cosas. Y un ejemplo en la vida cotidiana es como el ejemplo que di con el globo. Cuando frotamos el globo con la cabeza, el globo se queda demasiado cargado. Y voy poco a poco acercando, y sin tocar mi cabello, el vello se empieza a cargar, se empieza como una carga instantánea, y así funciona el tercer tema, que es inducción o sin tocar. Ahora hablaremos sobre el segundo subtema, que se llama leyes de cargas eléctricas, atracción y repulsión. Este tema explica las dos leyes, que cargas iguales se repelan y cargas diferentes se atraen. ¿Qué quiere decir? Que si como explica con los imanes, si yo cargo un imán del lado positivo y del lado positivo, entre más lo empuje no se va a poder, se van a empujar hacia afuera. Pero si yo cargo un imán con el lado negativo y el lado positivo, se pegan automáticamente. De igual manera, si yo pongo acá el lado negativo y el lado positivo, se activa. Igual manera, si yo traigo el imán del lado positivo, no se van a poder pegar, porque la ley no dice que cargas iguales se repelen, se empujan hacia afuera. Ahora voy a explicar el bloque 2, que se llama corrientes eléctricas, y el subtema 1, que es el bloque 2, se llama
concepto de corriente y densidad de la corriente eléctrica. Vamos a ver lo primero, ¿qué es corriente eléctrica? Nos explica que la corriente eléctrica simplemente es el paso de electrones mediante un conducto, en este caso un cable, por un tiempo. En pocas palabras es como decir cuánta agua, vamos a convertirlo en agua. El agua son los electrones y el tubo o la manguera se llama el cable. Cuánta agua puede pasar por la manguera o por el tubo. Y la fórmula nos explica que es I es igual a Q entre T. ¿Qué significa que la I es igual a corriente, la Q es igual a carga y la T significa tiempo? Ahora vamos a explicar qué es densidad de corriente. Ahora vamos a explicar qué es la densidad de la corriente. Nos dice que la densidad de la corriente es qué tan apretados o qué tan concentrados van los electrones mediante una determinada área de un cable. Es decir, imaginemos que 100 personas pasan por un camino ancho de unos 50 metros y otras 100 personas pasan por un pasillo más estrecho de unos 5 metros. O sea, eso es algo parecido, que obviamente que en el pasillo más estrecho, que son 5 metros, las personas van más apretadas, significa que hay más densidad de corriente eléctrica. Su fórmula es igual a J es igual a I entre A, que donde J significa la densidad de la corriente y la I significa la corriente y la A significa la área de la sección que fueron atravesados. Ahora vamos a ver el segundo subtema, que se llama la corriente eléctrica como función de la diferencia de potencial. Vamos a ver en cómo consiste en tres conceptos, que es voltaje, corriente y resistencia. ¿Qué es voltaje? Voltaje es la fuerza de empuje. Sin voltaje los electrones se pueden mover y se miden en volts. ¿Qué es la corriente? La corriente es la cantidad de electrones que logran pasar gracias al empuje que es el voltaje, y se mide en amperes. Sigue la resistencia, es el obstáculo o se impone al paso de la corriente. Y vamos a verlo ahora en qué es la ley de Ohms. La ley de Ohms nos dice que entre más empuje volts hay más corriente, pero si hay mayor resistencia hay menos corriente eléctrica. Y hay una fórmula que me dice que voltaje es igual a I, que es corriente, por R, que es resistencia. Vamos a ver ahora cómo funciona y cómo podemos resolver estos ejercicios. Vamos a resolver el primer ejercicio. Nos dice, ejercicio 1, corriente. Problema: un cargador se conecta a un toma corriente de 120 volts, se alimenta un circuito con una resistencia de 30 ohms. ¿Cuánta corriente fluye a través del circuito? Vamos a ver qué ocupamos. Dice, ¿cuánta corriente fluye a través del circuito? Ok, nos dice que hay que encontrar la corriente. La corriente nos dice que la fórmula nos dice que es I es igual a V entre R. Aquí en este ladito de izquierda de su pantalla voy a poner una imagen sobre las fórmulas y sabemos los datos que tenemos, que son 120 volts y tenemos 30 ohms, y la corriente no sabemos cuánto es. Ok, vamos a sustituir que I es igual y la V, que son voltajes, cambiamos por 120, y luego la R, que son 30 ohms, lo ponemos aquí y nos da un resultado de 120 entre 30, nos da un resultado de 4 amperes. Entonces la I es igual a 4 amperes. Vamos a ir con el ejercicio 2. Dice, una secadora de cabello tiene una resistencia de 15 ohms. Si al encenderla circula una corriente de 8 amperes, ¿cuál es el voltaje de la fuente que está conectada? Ok, aquí nos pide que encontremos el voltaje. El voltaje nos dice que el voltaje es igual a I por R. Ok, vamos a buscar los datos. Nos pide la I, buscamos qué corriente de encendera circula una corriente de 8 amperes. Entonces que I es igual a 8 amperes.
Luego nos pide la R y buscamos aquí está. Tiene una resistencia de 15 amperes. Ok, ponemos aquí los datos, 15 ohms. Una disculpa, será ohms. Y nos pide voltaje. El voltaje no sabemos cuánto es. Entonces, la fórmula nos pide que hay que multiplicar la I, que son amperes, por R, que son los ohms. Vamos a sustituir V, que son voltajes, no sé cuánto es. Y nos pide que I, que son 8, por 15, que son la resistencia. Multiplicamos 8 por 15 nos da un total de 120. Y buscamos voltaje y ponemos la V, que son volts. Entonces V, que son volts, es igual a 120 volts. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos pide encontrar lo que es la resistencia. Ok. Un motor eléctrico se conecta a una batería de 24 volts y una demanda de corriente de 3 amperes. ¿Cuál es el valor de la resistencia del motor? Ok, aquí nos pide lo que es la resistencia. Y para contar la R nos pide que es igual a R es igual a V entre I. Ahora ponemos los datos. Tenemos 24 voltios y tenemos como corriente tenemos 3 amperes. 3 amperes y la R no sabemos cuánto vale. Entonces vamos a sustituir. Nos dicen que R es igual a V, que son voltios, y nos dice que son 24 voltios, y lo vamos a dividir entre 3, que es igual a amperes. Entonces nos dice que 24 entre 3 nos da a 7 ohms. Entonces R es igual a 7 ohms. Es una manera de poder resolver los ejercicios. Ahora explicaré el bloque 3 y el último bloque se llama magnetismo, y los dos subtemas son características de un campo magnético y diferencias entre fuerza eléctrica y fuerza magnética. Vamos a explicar cómo funciona primero el subtema. El subtema se llama características de un campo magnético. Vamos a explicar cómo funciona y cuáles son sus características. Ahora vamos a ver características del campo magnético. Tiene dos puntos, un punto A, un punto B. El punto A nos dice que un campo magnético, es la fuerza invisible sobre un imán que puede atraer cosas o puede repeler cosas. Como que expliqué en unos temas anteriores, expliqué sobre la ley que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelan. ¿Qué decir? Lo explico otra vez, que polo norte y polo norte se repelan, y polo sur igual se repelan, pero si yo traigo polo norte y polo sur se atraen. Esa es la primera, y la segunda es la línea de campo. Y quiere decir que un imán crea unas ondas electromagnéticas que pueden atraer cosas o pueden repeler cosas. Quiere decir que siempre las líneas salen del polo norte a polo sur, siempre salen así. Y es una forma. Y un dato curioso también es que si cortamos un imán a la mitad, el imán salen dos imanes diferentes, que tienen su lado norte y el lado sur. El otro imán cortado igual de su lado no sur al lado norte. Ahora vamos a ver el segundo subtema, que se llama diferencia entre fuerza eléctrica y fuerza magnética. Vamos a ver la diferencia. Vamos primero a ver la fuerza eléctrica y luego la fuerza magnética. Nos habla que primero la fuerza eléctrica solo funciona en objetos que estén en reposo o estén en movimiento, al contrario de la fuerza magnética, que solo puede en objetos en movimiento. Otra diferencia es que la fuerza eléctrica puede tener una carga positiva y solo una carga negativa, excepto la carga magnética, que jamás puede tener un polo norte, solamente un polo sur. Otra diferencia en la fuerza es que solamente empuja o jala la fuerza eléctrica en cualquier dirección, en diferentes direcciones, excepto la fuerza magnética, que solo empuja en forma perpendicular, que eso sea a 90 grados. Y eso ya es todo por el video de hoy. Fue una explicación corta y sencilla para que ustedes puedan entender mejor. Y muchas gracias por la atención. Tengan un buen día. Muchas gracias.